Hola, mi nombre es Berenice Belén Salamanca. Soy estudiante de la Politécnica de Tlaxcala, UPT, y hoy voy a presentarles cómo realizar unos ejercicios de derivadas. Vamos. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar los ejercicios. Vamos con el número 1. Vamos con el primero, que es y es igual a x menos 1 por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 2x más 2 menos 2 seno de x. Este es nuestro primer ejercicio para derivar, ¿ok? Podemos formarlo de otra manera para poderlo hacerlo más fácil sin tener la raíz. En este caso sería es igual a x menos 1 por x cuadrada menos 2x más 2, todo esto a un medio menos 2 seno de x. Ahora, como ya lo tenemos de esta forma, vamos a utilizarla para hacer ahora, bueno, ahora como tenemos esta forma, si se dan cuenta, es una multiplicación y una resta. Primero haremos la multiplicación. Primero utilizaremos esta fórmula, que es y es igual a u por v, y tomamos esta forma de y' es igual a u' por v más u por v', que es esta parte. Y para la resta ya sabemos que y es igual a la derivada de esto. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Y' es igual a corchete, y' es igual a corchete, paréntesis, x menos 1, prima de x cuadrada menos 2x más 2 a la 1/2 más paréntesis x menos 1 corchete paréntesis x cuadrada menos 2x más 2, todo esto a 1/2 corchete, y esto va a ser prima. Cerramos el otro corchete, menos 2 seno de x prima. Como les dije, esto tenemos que sacar su derivada, porque al ser parte de una resta, nosotros consideramos que cada término tiene que ser derivado. ¿Ok? Ahora vamos con el tercer punto, que es y' es igual a 1 por x cuadrada menos 2x más 2 a la 1/2 más paréntesis x menos 1 paréntesis, haremos un corchete y tenemos que derivar igual esta parte. Entonces sería 1/2 a la x cuadrada menos 2x más 2, todo esto a la menos 1/2, paréntesis 2x menos 2. Se cierra el paréntesis y cerramos corchete. Menos 2 coseno de x. Para esta parte nosotros tenemos que utilizar otra fórmula, que es la del seno. Y es igual a seno de u, y esto nos va a corresponder a y' es igual a u' del coseno de u. Aquí nos pide la derivada de x menos 1. La derivada de x es igual a 1. Y la derivada de 1
Por ser una constante nos da 0, entonces queda como 1, por eso lo representamos aquí. Pasamos toda esta parte tal y como está, porque no nos pide que la derivemos, entonces la pasamos normal. Respetamos signo, pasamos esto, que es considerado como u, x menos 1, y nos pide hacer la derivada de x cuadrada menos 2x más 2 a la 1 medio. Sabemos que cuando tenemos este tipo de representaciones, tenemos que implementar otra fórmula. Para este caso, nosotros si nos damos cuenta está elevado a una potencia. Entonces sería y es igual. En esta parte nos vamos a ocupar la fórmula de y es igual a u a la m con su respectiva derivada, que es y' es igual a m por u a la m menos 1 por derivada de u. Entonces vamos a aplicarla en este lado, donde nos dice, considerando que un medio lo tomemos como m y todo esto como u, consideramos que un medio se pasaría enfrente, como lo dice aquí, m y m enfrente. Un medio por toda la m, por toda la u. Un medio por toda la u, que sería x cuadrada menos 2x más 2. Todo esto a la menos un medio. ¿Por qué es menos un medio? Porque al restarle 1, queda como menos 1 sobre 1. Más por menos me da menos. Al restarle un medio a un entero, nos sale un medio. Entonces, por ser negativo, el 1, nuestro entero, queda como menos un medio. ¿Va? De ahí nos pasamos a 2x menos 2. ¿Por qué hicimos esto? Porque tenemos que sacar derivada de u. La derivada de u es 2x, x cuadrada menos 2x más 2. La derivada de x al cuadrado es igual a 2x menos la derivada de 2x es igual a 2. Y por ser 2 una constante se convierte en 0. Entonces ya no lo ponemos y se termina nuestro corchete. Empezamos con el otro. Aquí nos dice que es 2 seno de x derivada. Sabiendo que la derivada de seno es coseno. Entonces, derivada de seno, coseno. 2 seno de x pasa como 2 coseno de x. Ahora seguiremos con el siguiente paso, que es y' es igual a paréntesis x cuadrada menos 2x más 2, todo esto a la 1 medio, que es este término, más x menos 1, corchete, 1 medio, paréntesis 2, paréntesis x menos 1. Cerramos paréntesis y cerramos el otro paréntesis del 2. Abrimos paréntesis y ponemos x cuadrada menos 2x más 2. Y cerramos paréntesis, todo esto a la menos 1 medio. Cerramos corchete, menos 2 coseno de x, que es este término. Bueno, en esta parte lo que hicimos fue multiplicar 1 por todo esto, que simplemente, como sabemos, todo número multiplicado por 1 es lo mismo que está dentro. Entonces solo pasamos todo esto para acá. Ya sin el 1, porque al como fue multiplicado, pues ya no cuenta. Más, este término lo pasamos como está. Y este término también lo pasamos como está. ¿Por qué lo dejamos así? Porque ahorita van a checar cómo es que va a ser la transformación, de por qué tuvimos que juntar los dos. Si se dan cuenta, en esta parte nosotros nos damos cuenta que tenemos que multiplicar 1 medio por todo esto. Entonces se pasa el medio y se pone aquí el 2. Al poner aquí el 2 es como si tuviéramos un 1 abajo y se multiplican. Y este término de 2 coseno de x se pasa normal hacia aquí abajo. Para el siguiente término tenemos que
y' es igual a la raíz de x cuadrada menos 2x más 2 más corchete x menos 1 al cuadrado sobre x cuadrada por 2x más 2 a la 1/2. Cerramos corchete. Menos 2 coseno de x. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Sabemos que si podemos transformar de raíz a potencia, también se puede transformar de potencia a raíz. Entonces, para simplificarlo y ya no tenerla a 1/2, se pone a raíz de x cuadrada menos 2x más 2. Más, aquí tenemos en cuenta que es menos 1/2. Entonces, para pasarlo a positivo, tenemos que ponerlo como división para que pase en signo positivo y se quite el negativo. Entonces, por eso es que pasamos este término de x menos 1 al cuadrado sobre esto, x cuadrada menos 2x menos 2x más 2 a la 1/2. Si dan cuenta, ya tenemos el 1/2 positivo. Entonces, ya esto ya está resuelto en esta parte y pasamos el 2 coseno de x. Para terminar con nuestro ejercicio, nos damos cuenta que tenemos 1/2 aquí. Entonces podemos transformarlo igual a raíz. Entonces quedaría como y' es igual a raíz de x cuadrada menos 2x más 2 más corchete x menos 1 al cuadrado sobre raíz de x cuadrada menos 2x más 2, cerramos corchete, menos 2 coseno de x. Así es como quedaría nuestro problema resuelto. Vamos con el número 2. El 2 nos dan que es f de x es igual a x menos 1 sobre x más 1 y todo esto en raíz por x al cuadrado de e a la x. Para realizar esto tenemos que utilizar la exponencial y la tenemos de este lado. Entonces ponemos que y es igual a e a la u y la derivada de esta es y' es igual a e a la u por u'. Pero podemos hacerlo de una manera más fácil, acomodarlo de otra manera, donde lo pongamos que esto es igual a raíz de x menos 1 sobre raíz de x más 1 por x cuadrada por la exponente de x. Cerramos, pero aún podemos simplificarlo un poco más, que podría ser corchete de x menos 1
a la 1 medio de x cuadrado por otro corchete, e a la x por x más 1 menos 1 medio corchete. En esta parte ya lo ocuparíamos como producto, que sería y es igual a u por v con una derivada de y' es igual a u' por v más u por v'. Para este punto tomamos que f de x' es igual a corchete x cuadrada por x menos 1 a la 1 medio prima, que lo tomamos como u, por e a la x, paréntesis x más 1, todo esto a la 1 medio, y cerramos corchete. Respetamos nuestro signo de nuestra fórmula, que es más. Ponemos un corchete, x cuadrada por paréntesis x menos 1, todo esto a la 1 medio. Abrimos otro corchete, exponencial a la x por x más 1, todo esto a la menos 1 medio. Cerramos y prima de esto, de todo esto. ¿Qué hicimos en esta parte? Aquí sustituimos los valores de nuestra fórmula, entonces teníamos que denominar cuál era u y cuál era v. Para este caso, este es u y esto es v. Tomando en cuenta eso, ponemos esto como u derivada, v, v derivada. Nuestro siguiente paso sería f' de x es igual corchete, paréntesis x cuadrada, prima de x menos 1 a la 1 medio más x cuadrada corchete paréntesis x menos 1 paréntesis a la 1 medio. Y cerramos el corchete. Abrimos otro corchete donde x por x más 1 a la menos 1 medio, cerramos corchete, prima. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Según la regla de la cadena, cuando tú tienes tus términos ya acomodados, puedes volver a despejar. Entonces, aquí tenemos que volver a derivar, tomando en cuenta que esto es una multiplicación con esto. Entonces, en este ejecutamos esto, en esto ejecutamos esto, en esto y en esto también. Entonces, ahora hay que sacar derivada de x cuadrada, sacar derivada de x a la x por x más 1 a la menos 1 medio. Respetamos el signo más, corchete, x cuadrada de x menos 1 a la 1 medio, corchete, cerramos el corchete, abrimos otro, donde entre paréntesis vamos a poner e exponente a la x, cerramos, prima de x más 1 a la menos 1 medio,
más e a la x, corchete pero vamos a hacer otro corchete porque vamos a separar otra cosa. Sería entre paréntesis x más 1 a la menos 1/2, cerramos corchete, prima de esta. Pues en este caso tendremos que sacar prima de x, que serían 2x, por pura lógica. Sacaríamos prima de la exponencial y otra vez aquí otra prima de la exponencial. Entonces vamos a ocupar la fórmula de la exponente. Entonces ocuparíamos esta y esta, donde nos indica que e a la u es igual a e a la u por u'. Tomando en cuenta todo esto, decimos que f' de x es igual a 2x, que es derivada de esto, por x menos 7 a la 1/2 más x cuadrada, corchete 1/2, por x menos 1 a la 1/2. Cerramos el corchete y abrimos otro, donde la exponencial está a la x por x más 1 a la menos 1/2 más corchete x cuadrada por x menos 1 a la 1/2. Abrimos corchete y ponemos que exponencial de x es igual a x. Decimos que e a la x, paréntesis, x menos 1, x más 1 a la menos 1/2 más e a la x, abrimos corchete y ponemos menos 1/2 de x más 1 a la menos 3/2, corchete. Esto salió de todas las derivadas que teníamos que realizar. La derivada de x cuadrada es 2x, esto se pasa normal. En esta parte bajamos x cuadrada y esto le ponemos con la regla de u a la m por m menos 1 por u derivada. Entonces pondríamos que 1/2 por x menos 1 a la 1/2. Este término se pasa igual y vamos con este término que igual se pasa de la misma manera. Y vamos con el que nos pedía la derivada. Vamos con la que nos pedía la derivada. Entonces sería e a la x por x más 1 menos 1/2. Se pasa todo esto de igual manera aquí y solo resolvemos como u a la u por m y m menos 1 por u'. Entonces se pasa esto, el medio se pasa enfrente, se despeja esto y se pone, como es menos 1, nosotros al tener esto nos damos cuenta que al hacer la fórmula de m de u a la m menos 1 sería menos 1/2 menos 2 sobre 2 queda como 3/2, ya que esto es igual a 3/2 y se respeta el signo, entonces aquí queda por eso menos 3/2 por la suma que se hizo de esta fórmula. Para terminar con nuestro ejercicio, tomamos que f' de x es igual a 2x por la raíz cuadrada de x menos 1, x menos 1 más x cuadrada de ex sobre 2 raíz cuadrada de x menos 1
por otra raíz cuadrada de x más 1 más x cuadrada, raíz cuadrada de x menos 1 por e a la x. Todo esto sobre raíz de x más 1 menos x cuadrada, raíz cuadrada de x menos 1 por la exponencial a x sobre 2x más 1 a 3 medios. ¿Cómo hicimos esto? Pues solamente pasamos de exponencial de exponentes a raíces. Entonces, como aquí tenemos nuestros dos exponentes, los pasamos de esta manera, como raíz. Tanto raíz negativa como raíz positiva dentro de nuestros paréntesis. Aquí, al tener un 2, se multiplica por 2, por eso es que se pasó de esta manera. Esto estaba a 1 medio, entonces podemos pasarlo a raíz. Para poder explicarles cómo es que terminamos nuestro ejercicio, sabemos que si se puede poner de exponente a raíz, podría quedar como 2x a raíz de x menos 1, más x cuadrada de la exponencial x. Tomamos en cuenta que x menos 1 al cuadrado podemos pasarlo como raíz de x menos 1. Aquí también tenemos un menos 1 medio, entonces para pasarlo tenemos que ponerle igual raíz, que sería por x más 1. Ponemos el 2 porque aquí tenemos un medio que multiplica a los reactivos de aquí. Seguimos respetando el signo, que es más x cuadrada, x menos 1 a la 1 medio, lo pasamos como raíz, tomamos el exponente de aquí, sobre, al tener el signo negativo dentro de una exponente, tenemos que pasarlo en forma positiva, pero hacia abajo. Entonces lo ponemos abajo como raíz de x más 1. Menos, ¿por qué menos? Porque más por menos me da menos. X cuadrada sobre esto, que sería x menos 1 a la raíz, porque igual está en negativo, entonces tenemos que pasarlo a positivo y nos queda como raíz de x. Esto, como tenemos un medio, lo pasamos como 2, raíz, esto lo pasamos como 2, pasamos x más 1 a la 3 medios, se le quita el negativo y se pasa como positivo. Y así es como nos queda nuestro resultado. Bueno, ahora vamos a ir con el tercer ejercicio, que es y es igual a x cuadrada seno de x más 2x por coseno de x menos 2 seno de x más e por seno de 3x. Todo este es nuestro tercer ejercicio. Aquí nos falta poner algunos paréntesis para poder agruparlos y saber qué corresponde a qué, para poder agruparlos y saber por dónde poder empezar. Entonces pondremos un paréntesis aquí en x, uno en 2x
X y nada más. Ahora vamos a empezar viendo cuál es la forma de nuestro problema. Entonces, vamos a ocupar la de la multiplicación. Recordemos que Y es igual a U por V y Y' es igual a U' por V más U por V'. Entonces, al ejecutar esa fórmula, tomaremos en cuenta que Y' es igual a, aquí abriremos un corchete para poder dividir cada uno de los términos. X cuadrada prima, que es esto, por seno de X, y se respeta este signo, más, otra vez pondremos X cuadrada, cerramos, seno de X, cerramos el paréntesis del seno y pondremos que este sí necesitamos ver la prima. Cerramos corchete. ¿Vale? Le damos más corchete de 2x. Aquí nos pide que igual tiene que ser prima en esta parte. Entonces vamos a poner que es prima. Cerramos paréntesis y ponemos prima. Ponemos coseno de x. Cerramos el corchete de coseno más 2x paréntesis coseno de x prima y cerramos corchete menos 2 seno de x, cerramos prima más e de seno por 3x prima. Entonces, en esta parte vamos a ver que necesitamos saber la derivada de x cuadrada, seno de x, coseno de x, seno de x y exponencial de x. Ahora, para empezar a resolver todo esto, vamos a ver qué fórmulas vamos a ocupar. La de este, sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x, porque pasa para enfrente de la x, el 2, y al 2 se le resta 1, pero al tener el exponente 1 no se le pone nada, ¿vale? Entonces, en esta parte donde tenemos que sacar la derivada de seno, ocuparemos y es igual al seno de u, y su derivada es y' es igual a la u' del coseno de u. Para sacar esto, y vamos a ocupar la del coseno. La del coseno igual la tenemos de este lado, y es igual a coseno de u, y su derivada va a ser y' es igual a la derivada de u por seno de u. Aquí también nos pide sacar una derivada de una exponencial. Entonces tenemos que y es igual a e a la u y su fórmula es y' es igual a e a la u por u derivada. Entonces vamos a ejecutar cada una de esas fórmulas y vamos a aplicarlas. Y' es igual a corchete
de 2x, paréntesis, seno de x, cerramos paréntesis, más x cuadrada del coseno de x. Cerramos corchete. Aquí ya terminamos todo nuestro corchete, ¿vale? Repetimos x cuadrada. La derivada de seno es coseno, entonces pasa como coseno de x. Seno de x, coseno de x. X cuadrada, 2x, seno de x cuadrada y coseno de x, que viene siendo seno de x, pero en derivada, coseno de x. Respetamos nuestro signo, más, se respeta el signo y abrimos otro corchete para empezar con todo esto. ¿De acuerdo? Entonces sería 2, paréntesis, coseno de x, más 2x, paréntesis, menos el seno de x. Cerramos corchete. Bueno, en esta parte nosotros pasamos igual esto. La derivada de 2x es 2. ¿Va? Pasamos coseno de x más 2x y la derivada de coseno es seno, menos seno, que aquí no los marca. Entonces sería coseno de x. En esta parte pasaremos esto con la derivada de seno. En este caso sería coseno. Pasaría como menos 2 coseno de x más corchete, ya vamos con esta parte, con esta fórmula. Seno 3x, paréntesis, coseno de 3x por 3. Cerramos. En esta parte, si se dan cuenta, es esto, la derivada de este. Pero al ejecutar esta fórmula sabemos que esto es la e y todo esto es u. Entonces, aquí nos marca que es e a la u por la derivada de u. U es esto. Entonces sabemos que la derivada de seno es coseno. Entonces pasa como coseno de 3x a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque sabemos, en toda la regla de la cadena, que cuando es un exponente se le saca la derivada, entonces por eso queda en 3. Por 3x, 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el siguiente paso, que es y' es igual a 2x seno, se quitan los paréntesis, de x, solo permanece el de x, más x cuadrada, hacemos lo mismo, coseno de x, más, se conserva este signo, 2, se hace lo mismo, coseno de x, con paréntesis, menos 2x seno de x. Aquí se le cambia el signo porque es más por menos, me da menos. Entonces ya pasamos todo esto, pero el seno positivo, ya cuando aquí está negativo, solo se pasa en positivo. Pero tomando en cuenta aquí la regla de los signos, más por menos me da menos. Menos 2 coseno de x más 3 seno
de 3x por coseno de 3x. En esta parte nosotros pasamos lo que es este término, 2 coseno de x, aquí. Aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Multiplicas 3 por 3e seno de 3x, y solo pasamos este término, coseno de 3x, porque este ya lo ocupamos para multiplicar e a la seno de 3x. Entonces ya lo tenemos ordenado de esta manera, y vamos con el último paso, que es y' es igual a x cuadrada coseno de x más 3e seno de 3x por el coseno de 3x, y listo. ¿Por qué hicimos esto? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos un positivo más 2x de seno de x por menos 2x seno de x. Al tener esto, esto se elimina. ¿Va? Aquí tenemos un x cuadrada coseno de x, y aquí un 2 coseno de x. Entonces en esta parte nosotros bajamos el x cuadrada de coseno de x a esta parte, que es el primer término que ya nos quedó, por 3 seno de x al cuadrado. 3 seno, pasamos el término de 3e a seno de 3x a este lado, y coseno de 3x para acá. Si se dan cuenta, nos quedan dos términos, 2 coseno de x y menos 2 coseno de x. Al tener esto, al ser más por menos, se restan, se eliminan, y solo nos quedarían estos términos. Y son los que tenemos ordenados aquí. Primer término, segundo término y tercer término. Y así es como queda nuestro ejercicio. Hacemos reducción de términos semejantes y ordenamos al cómo nos quedan nuestros términos que no pudimos eliminar, y los ordenamos de esta manera. Y así es como queda este ejercicio. Bueno, ahora presentaremos el cuarto ejercicio. Y el cuarto ejercicio es tangente de 2 teta sobre 1 menos el cotangente de 2 teta. Este es nuestro cuarto ejercicio. Ahora, si se dan cuenta, está en forma de división. Entonces ocuparemos la fórmula de la división. Que es y es igual a u sobre v, y la derivada de esto es y' es igual a u' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Entonces, es lo que vamos a ejecutar aquí. Y ahora lo pasaremos de esa manera, tomando en cuenta que esto sería u y esto sería v. Y' es igual a u', que es esto, sería tangente de 2 teta, paréntesis, prima, por v, que es 1 menos el cotangente
2 teta menos u, que es tangente de 2 teta por v', que sería todo esto, 1 menos cotangente de 2 teta prima. Todo esto elevado a v cuadrada. Entonces sería, paréntesis, 1 menos el cotangente de 2 teta al cuadrado. Ahora, para realizar esto tenemos que sacar la derivada de tangente y la derivada del cotangente. Para eso vamos a ocupar las siguientes fórmulas. La de tangente, que es y es igual a la tangente de u, y su derivada es y' es igual al secante cuadrado de u por u derivada. Ocuparemos también la de cotangente, entonces sería y es igual a cotangente de u, y la derivada de este es y' es igual a menos u al cuadrado cosecante cuadrado por u. Ahora ponemos que e' es igual a 2 secante cuadrada de 2 teta. Paréntesis, 1 menos la cotangente de 2 teta, paréntesis, menos la tangente de 2 teta por 2 cosecante al cuadrado de 2 teta. Todo esto sobre 1 menos el cotangente de 2 teta al cuadrado. Esto salió de la derivada de la tangente. Aquí te marca que es secante cuadrado por u, tangente y u. Serían 2 secante cuadrado por 2 teta, que es el resultado de la derivada de tangente. Después bajamos todo este término a este término porque no pide sacar derivada. Se respeta el signo menos tangente de 2 teta, que igual baja porque no tenemos que sacar derivada. Y ahora vamos con la derivada del cotangente, que te dice que es u al cuadrado por u. Entonces son 2 cosecante al cuadrado, que es la derivada del cotangente, por u, que es 2 teta. Este 2 se desaparece porque ya lo pasamos para acá. Entonces este es el que se encontraba como u cuadrado, se pasa como 2. Y todo esto se divide sobre 1 menos cotangente de 2 teta al cuadrado, que es lo que ya habíamos realizado aquí, y es esto. Ahora, para hacerlo más fácil y poder cancelar términos, vamos a separar este como uno y este como otro sobre esto. Entonces sería como e' es igual a 2 secante cuadrada de 2 teta por 1 menos el cotangente de 2 teta sobre 1 menos el cotangente de 2 teta al cuadrado. Y aquí vamos a respetar el menos. Tangente de 2 teta por 2 cosecante cuadrado
de 2 teta sobre 1 menos el cotangente de 2 teta al cuadrado. Hicimos esto porque tenemos que cancelar términos. Si se dan cuenta, este término se parece a este. Entonces, al eliminar esto y al eliminar esto, solo nos queda uno de estos porque tenemos dos. Para el siguiente paso, E' es igual a 2 secante cuadrado de 2 teta sobre, recuerdan que como quitamos solamente uno, estaba el cuadrado, solo queda 1, entonces sería 1 menos el cotangente de 2 teta. Pero como queda 1 no se pone el exponente, entonces lo dejamos así, menos 2 tangente de 2 teta por el cosecante al cuadrado de 2 teta sobre 1 menos el cotangente de 2 teta al cuadrado. Ahora, al eliminar estos dos, se queda como 2 secante al cuadrado, 2 teta, entre 1 menos cotangente de 2 teta, que es esto que quedó de aquí, menos 2 tangente de 2 teta por la cosecante cuadrado de 2 teta, sobre igual esto. Esto no le pudimos eliminar nada porque no tiene ningún término semejante arriba. Ahora para terminar de resolver esto, es E' es igual a 2 secante cuadrada por 2 teta por 1 menos cotangente de 2 teta menos la tangente de 2 teta, paréntesis 2 cosecante al cuadrado de 2 teta, todo sobre 1 menos cotangente de 2 teta al cuadrado. Y es así como se resuelve esto. Esto es lo mismo que está aquí arriba, por la cotangente de 2 teta. ¿Qué es esto? Esto se pasa para acá. Menos la tangente de 2 teta sobre la cosecante al cuadrado de 2 teta. Todo esto sobre lo que queda aquí, una cotangente, 1 menos cotangente de 2 teta al cuadrado. Y esa es nuestra solución. Bueno, ahora realizaremos el número 5. Y es igual al seno cuadrado por 3x menos 2. Cuando nosotros tenemos una función trigonométrica al cuadrado, afecta toda nuestra función. Entonces podemos ponerla de esta manera, donde podemos decir que y es igual, paréntesis, seno, paréntesis de 3x menos 2, doble paréntesis al cuadrado. ¿Por qué? Porque como lo he dicho, el cuadrado te afecta a todo, entonces sería al cuadrado.
Teniéndolo de esta manera, ocuparíamos la de la exponencial. Entonces ocupamos esta fórmula, donde nos dice que y es igual a u a la m y su derivada es y' es igual a m por u a la m menos 1 por, considerando que todo esto es u y esto es m, podemos decir que y' es igual a 2 por seno de 3x menos 2, donde m le restaremos 1 y haríamos la derivada de seno por 3x menos 2, derivada. Para el siguiente paso, tomando en cuenta que y' es igual a 2 seno de 3x menos 2, 2 menos 1 nos queda 1, entonces no lo ponemos y se queda así. Ahora tenemos que sacar la derivada de seno. Para eso ocuparemos la fórmula de seno, que es y es igual a seno de u, y su derivada es y' es igual a u' por el coseno de u. Entonces, abrimos un corchete indicando que es el coseno de u, que es 3x menos 2 por 3. Cerramos corchete. Se considera de este modo porque se toma este como el primer término, que es seno, por u, que es esto. Esto lo tomaremos como u. Entonces sería u' por el coseno de u. Esto es u, esto es u' y esto es coseno. ¿Por qué u' es 3? Porque la derivada de 3x a la menos 2 nos da que 3x, la derivada de 3x es 3. Y como esta es una constante, se cancela. Es 0. Por eso es que solo queda el 3 de la derivada de u. En este paso, y' es igual a 2 seno de 3x menos 2, donde 3 multiplica coseno, que es 3 coseno de 3x menos 2. Nuestro resultado quedaría como y' es igual a 2 por 3, 6 coseno de 3x menos 2 por el seno de 3x menos 2. Y este es nuestro resultado. Bueno, ahora les voy a explicar el ejercicio 6. El ejercicio 6 es f de x es igual al logaritmo natural de x a la cuarta sobre 3x menos 4 al cuadrado. Si se dan cuenta, ahora este tiene una forma de logaritmo y división.
Entonces vamos a ocupar la del logaritmo natural, que es y es igual al logaritmo de u, que corresponde a y' es igual a u' sobre u normal. La fórmula que utilizaríamos para la división es y es igual a u sobre v. Su derivada es y' es igual a u' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Entonces ahora vamos a tomar esta forma, pero con esta manera de resolver. Entonces nos quedaría de esta manera. Ponemos que fx es igual corchete x a la cuarta sobre 3x menos 4 al cuadrado. Cerramos corchete y lo ponemos en división. Abrimos otro corchete y sería x cuadrada sobre sería corchete x a la cuarta sobre 3x menos 4 al cuadrado. Y cerramos corchete. Quedaría de esta manera. Ahora, para ordenarla, vamos a poner que fx' es igual a 4x a la 3 por 3x menos 4 al cuadrado menos x cuarta por 2 que multiplica a 3x menos 4' por 3. Todo esto sobre 3x menos 4 a la 4 sobre x cuarta sobre 3x menos 4 al cuadrado. Para esta parte, al ejecutar esto con forma de esto, porque si se dan cuenta tenemos aquí una división, entonces tenemos que poner u derivada de v. Entonces hay que hacer todas las derivadas de esto con respecto a esto. Entonces la derivada de x a la cuarta es 4x a la 3. Pasamos esto para acá, 3x menos 4 al cuadrado menos x a la cuarta y sacamos derivada de esto. El 2 se pone como coeficiente, el 2 se pone como número entero por todo esto y que igual va a pedir la derivada de 3x a la menos 4 por 3. Esto lo hicimos con esta fórmula. La normal de y es igual a u a la exponente con un exponente y esto es igual a y' es igual a m por u por m menos 1 de u por derivada. Entonces, al ejecutar la derivada de u, que tomamos como esto, entonces serían 3, porque 3x, la derivada es 3, y como 4 es una constante, es 0. Entonces, por eso se... Ahora vamos con el siguiente punto, donde f' de x es igual a 4x a la 3 sobre 3x a la menos 4 al cuadrado menos 6x a la cuarta sobre
3x a la menos 4 a la 3. Todo esto sobre x cuarta sobre 3x menos 4 al cuadrado. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué lo dividimos bueno, aquí tenemos un denominador y un numerador podemos dividirlo en dos partes. Entonces, vamos a separar esto y esto lo bajamos. Entonces serían 4x a la 3 sobre 3x menos 4 al cuadrado. Esto para reducirlo sería 2 por 3 son 6, 6x a la cuarta sobre, pasamos esto, 3x menos 4 a la 3. ¿Por qué la 3? Porque siempre cuando nosotros dividimos esto sobre esto, tenemos un 1, se le resta el 4 y queda 3. Por eso es que de este lado nosotros sacamos 2, porque 3x menos 4 a la 2 menos 3x menos 4 a la 4, se eliminan 2 de aquí y quedan 2 del 4. ¿Ok? Entonces, como aquí quitamos 1, queda 3, y aquí como quitamos 2, quedan 2. Pues son 2 y son 3. Ahora vamos. De este punto, a resolverlo de una manera más fácil sería con la ley del sándwich. Entonces es la que vamos a aplicar ahorita. Ponemos una línea que va a separar nuestros procedimientos. Y ponemos que fx es igual a 4x a la 3, paréntesis 3x menos 4, paréntesis menos 6x a la cuarta, sobre 3x menos 4 a la 3, sobre x a la cuarta, sobre 3x menos 4 al cuadrado. Serían extremos con extremos y medios con medios. Entonces aquí tomamos en cuenta que f de x es igual a corchete 4x a la 3, paréntesis 3x menos 4, paréntesis menos 6x a la cuarta, corchete, paréntesis 3x menos 4 al cuadrado. Todo esto dividido entre 3x menos 4, 3x cuarta. Aquí nos damos cuenta que salió de la multiplicación esto por esto, que fue todo esto, y de esto por esto, que fue todo esto. Entonces vamos a hacer otra división. Para separar nuestro procedimiento, donde indicaremos que f' de x es igual a 4x a la 3 por 3x menos 4 menos 6x a la 4 sobre 3x menos 4 por x a la cuarta. En esta parte tenemos que dividirlo igual en dos términos para poder eliminar los de arriba y los de abajo. Entonces tomamos en cuenta que f' de x es igual a 4x a la 3, que es esto,
por 3x menos 4, que es esto, sobre 3x menos 4x a la cuarta. Y ahora va a ser este punto. Respetamos el signo y bajamos 6x a la cuarta sobre lo mismo de acá. 3x menos 4 a la x cuarta. Aquí en esta parte nos toca eliminar el 3x menos 4 con el 3x menos 4, que es esto y esto, y eliminamos esto y esto. ¿Por qué eliminamos esto? Porque al tener x a la 3 y quitamos a la x cuarta 3, nos quedaría 1. Entonces nos quedaría solamente la x. De este lado eliminaríamos x a la cuarta con x a la cuarta. Y nuestro resultado final quedaría como f' de x es igual a 4 sobre x menos, se respeta el signo, 6 sobre 3x menos 4, que es el término que igual nos quedó sobrando, y este sería nuestro resultado. Vamos con la número 7, donde y es igual a e a la ax menos e a la menos ax sobre, donde sabemos que aquí es e a la ax más e a la menos ax. Si nos damos cuenta, esto tiene una forma de una división, entonces ocuparemos esta fórmula. Donde y es igual a u sobre v y la derivada de esta es y' es igual a u a la derivada por v menos u a la derivada de v sobre v al cuadrado. Ahora vamos a hacer esta operación considerando que esto es u y esto es v. Entonces ponemos que y' es igual, paréntesis, e a x menos e menos ax, todo esto por su derivada, que es la u. Ahora este va a multiplicar a la v, que es esto va a multiplicar a la v, que es paréntesis, e a la ax más e a la menos ax, paréntesis. Aquí nos aplica que es menos, entonces ponemos menos, paréntesis, u, que es e a x menos e a la menos ax, paréntesis. Y ahora dice que tenemos que sacar derivada de v, entonces es paréntesis e a x más e menos ax derivada. Todo esto lo vamos a poner a v cuadrada, entonces sería e a x más e menos ax al cuadrado. Así es como queda el primer paso. Ya distribuimos nuestra fórmula, lo sustituimos por nuestros valores
y así es como queda en forma extendida. Ahora vamos con el siguiente paso, que es y' es igual corchete, paréntesis ax por a menos menos ax menos a corchete, paréntesis ax más menos ax. Se respeta el signo menos ax menos menos ax, paréntesis corchete, paréntesis ax por a, paréntesis, paréntesis, más menos a x por menos a corchete. En esta parte nosotros sacamos derivada de esta parte. Entonces, si se dan cuenta, es todo esto. Todo esto es la derivada de esto. Podemos interpretar que a se puede tomar con esta fórmula, que es la del exponente. Tomando en cuenta que todo esto es nuestra u y esto es nuestra m. U y m. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que tenemos que pasar la ax para acá y bajamos una ax, a la ax afuera, porque toma la posición de u y de m. En el otro es lo mismo, solo que con signo negativo. Este término se pasa igual y ahora tenemos que pasar este también, igual, de la misma forma. Esto se tiene que derivar también, entonces igual queda como a de menos ax por menos a, por lo mismo de que aquí también tiene que ser negativo. Entonces todo esto igual lo tenemos que dividir entre la v cuadrada. Entonces sería a la x más a la menos ax cuadrada. Bueno, nuestro siguiente paso sería y' es igual a corchete AE, que es A que multiplica AE por AX, sería AE a la AX más AE de menos AX. Igual, de la misma manera. Cerramos corchete y pues pasamos lo mismo de aquí para abajo. E a la AX más E a la menos AX. Cerramos paréntesis, menos paréntesis, E a la AX menos E a la menos AX. Cerramos, pasamos igual lo mismo que está aquí, aquí abajo. Ahora, el resultado de todo esto, vamos a decir que es corchete A de E a la AX, porque igual la A multiplica a la E, A por E, a E, menos AE de menos AX. Cerramos corchete. De esta manera nos damos cuenta que igual esta A multiplica a este y hace que igual sea más por menos me da menos, A por E a E menos AX. Y igual de la misma manera, esto también se tiene que dividir sobre V al cuadrado.
Entonces ponemos que es paréntesis e a x más e menos a x al cuadrado. El siguiente punto, ahora para hacerlo más fácil, vamos a dividirlo en dos grupos, del signo para acá y del signo para allá, con lo mismo de aquí abajo. Sería y' es igual a AE de AX más AE de menos AX, paréntesis, E a X más E menos a X, paréntesis, sobre esto. Sería E a X más E menos a X al cuadrado. Recuerden que esto lo hacemos para poder eliminar algún término semejante y se reduzca nuestra función. Entonces sería el de aquí abajo a partir del signo para acá. Paréntesis, e a la ax menos e a la menos ax, paréntesis. Ahora vamos a poner paréntesis de a por e a la ax menos a por e a la menos ax. Paréntesis, y igual de la misma manera esto sobre paréntesis e a x más e menos a x al cuadrado. Ahora solo queda eliminar los términos semejantes. Para esto sería, si nos damos cuenta, esto tiene la misma forma que esto. Al tenerlo al cuadrado nos va a quedar 1. Si nos damos cuenta, esta parte es igual que la de abajo, solo que está al cuadrado la de abajo. Entonces, si eliminamos una de arriba y una de abajo, solo nos quedaría 1. Entonces, eliminamos esto y eliminamos nuestro exponente. Solo nos quedaría la parte de aquí. Esta parte y esta parte la dejamos. Para nuestro último punto, ahora solamente vamos a dejar este término con el término de aquí abajo. Y el otro no le hacemos ninguna modificación. Y' es igual a AE de AX más AE menos AX sobre E a X más E menos a X menos, y pasamos todo esto. Entonces sería paréntesis E a X menos E menos a X, paréntesis, nuestro paréntesis, AE a la AX menos AE a la menos AX. Paréntesis, y esto también va a ir sobre todo esto. Paréntesis, E a X más E menos a X, paréntesis al cuadrado. Y así queda nuestro resultado. Ahora vamos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 es y es igual a 1/5 de x a la quinta por logaritmo natural de x menos 1/5. Es eso. Y salió tu hoja. ¿Ese salió mi hoja? ¡Oh, me hubieras dicho! Es que te dije, llevas hasta 1/5. ¿Así ya no se ve? No. Para ejecutar
todo es bueno. Para poder realizar este ejercicio necesitamos una fórmula que nos ayude a hacer la del producto. Este está en forma de producto, que es este término por este término. Entonces vamos a ocupar la siguiente. No me grabes. Sí. Bueno, no puedo ocupar. Me vale. A ver, aguanta, ¿no? ¿Cuál era? La fórmula que vamos a emplear para el primer paso va a ser la del producto, que es Y es igual a U por V y su derivada es la siguiente. Es Y Espera. prima. Espérame. Ya. Ay, todavía no doy. ¿Te pasaste? Me dolió. Espérame. Ya, Gis, que no tenemos todo el día. Son 9. Ajá. Bueno, seguimos. Ay, vamos. La siguiente fórmula sería Y es igual a U por V y su derivada es U. Ya me equivoqué. Y es igual a U por V. Y' es igual a U' por V más U por V'. Entonces ahora lo vamos a realizar. Entonces ahora lo vamos a llevar a cabo en esto. Tomando en cuenta que esto es U y esto es V. Entonces, Y' es igual a entonces Y' es igual a 1/5 de X quinta derivada por logaritmo natural de X a la menos 1/5 paréntesis más, que es el más de aquí, por U, que es 1/5 de X a la quinta, paréntesis. Abro nuestro paréntesis para poner V a la derivada, o V'. En este caso sería logaritmo natural de X menos 1/5 derivada de todo esto. Ahora, si nos damos cuenta, aquí nos pide que saquemos la derivada de ese término y la derivada de este. Para sacar la derivada de este, vamos a utilizar la fórmula de Y es igual a U a la M, que es la siguiente. Y es igual a U a la M y su derivada es Y' es igual a M por U a la M menos 1 por U a la derivada. Pero nos pide aquí que volvamos a sacar la derivada del logaritmo natural de X menos 1/5. Entonces, la fórmula es Y es igual al logaritmo natural de U y la derivada de este es Y' es igual a U' sobre U. En cuenta todo esto, vamos a empezar primero con la derivada de 1/5 de X a la 5. Entonces, Y' es igual a 1/5 y la derivada de esto, que es 5x a la 4. ¿Por qué? Porque la derivada de x a la quinta se pone como está en la fórmula, la m, que es 5x a la 4, 5 menos 1 es igual a 4. Por eso es que es 5x a la 4.
por el logaritmo natural de x a la menos un quinto. Paréntesis, más, que ya es el otro término, un quinto de x a la quinta. Paréntesis, entre paréntesis. Y ahora vamos a hacer la derivada del logaritmo natural, que es u' sobre u. Esto es u, todo esto es u. Entonces vamos a poner uno arriba y uno abajo, en forma de división. Sería corchete, paréntesis x menos un quinto, paréntesis prima, sobre x menos un quinto, cerramos paréntesis. Si se dan cuenta, aquí en la fórmula nos decía que este tenía que ser prima, como aquí le indica. Entonces le ponemos como prima y el de abajo no. Y cerramos nuestro corchete. El siguiente paso es y' es igual a x a la cuarta por el logaritmo natural de x a la menos un quinto, paréntesis, más x quinta sobre 5, paréntesis, corchete, que es 1 sobre x menos un quinto, paréntesis. Bueno, aquí, ¿por qué queda como x a la cuarta? Porque la regla de la cadena te indica que una constante es igual a 0. 5 es 0. Entonces, solo se baja la x cuarta. Bajamos todo esto, que es logaritmo natural de x a la menos un quinto, más x a la quinta sobre 5. ¿Por qué hicimos esto? Porque es como si tuviéramos un 1 abajo. Al tener 1, se multiplican. Entonces, como son el máximo y el mínimo como divisor, al ejecutarlo esto aquí, queda como x a la 5 sobre 5. Porque es 1. Entonces, el 1, al multiplicarlo por x a la 5, queda normal. Porque digamos, si lo multiplicamos, este sería sin 1 por x a la 5, x5, queda como un quinto. Aquí en este, ¿por qué quedó solo 1? Porque al tener un quinto, la derivada de un quinto es 0. Y x, la derivada de x es 1. Entonces se queda como 1 sobre x menos 1 sobre 5. Entonces, al ejecutar esto, te queda 1. Y pasamos nuestro denominador. Nuestro esto nos sale 1. Y pasamos lo que tenemos abajo, aquí abajo. Porque este no pide que sea derivada, solamente se pasa. Para el siguiente punto, y' es igual a x cuarta por el logaritmo natural de x a la menos un quinto. Si cerramos, más x quinta sobre 5x menos 5 sobre 5. ¿De dónde sacamos esto? De aquí bajamos x cuarta, lo mismo aquí. Y esto, ¿por qué pasó esto? Porque se multiplican estos dos términos. Entonces sería x a la quinta por 1, x a la quinta, sobre 5 por x, 5x, y 5 por 1, 5, 5 y 5 seguido. Es como si tuviéramos un 1 aquí abajo. Ya, total. Entonces multiplicamos estos dos términos. X quinta por 1 queda como x quinta. Y ahora vamos con lo de abajo. 5 por x, 5x. 5 por 1, 5. Y ese es como si tuviéramos un 1 aquí abajo. Entonces sería 1 por 5, 5. Se pasa el mismo signo. Entonces, si se dan cuenta,
Esto es menos 5 sobre 5. Queda 1. 5 sobre 5 es igual a 1. Ahora solo todo lo bajamos, queda como y' es igual a x a la cuarta por el logaritmo natural de x menos 1/5, paréntesis, más x quinta sobre 5x menos 1. Y este es nuestro resultado. Vamos a finalizar con estos ejercicios. Este va a ser el último, pero no está tan difícil que digamos. Entonces, está fácil. Nuestro último es el número 9 y es el siguiente. Y es igual a la tangente al cuadrado por e a la 3x. Este es nuestro noveno ejercicio, ¿vale? Vamos a comenzar a hacer. Para la realización de este problema, vamos a necesitar unas cuantas fórmulas que ahorita voy a presentar. La fórmula que vamos a ejecutar para esto es la siguiente, la de la exponencial, que es, bueno, la ponemos de este lado para que no nos estorbe al poner nuestro procedimiento. Y es igual a u por la exponente m y va a ser y' va a ser m por u a la m menos 1 por la derivada de u. Para ejecutar esa fórmula tenemos que tangente al cuadrado de e a la 3x. Si nos damos cuenta, tangente está al cuadrado. Entonces, como en el ejercicio 5, si se acuerdan, tangente cuadrado de e a la 3x, como tangente está al cuadrado, va a afectar a todo nuestro ejercicio. Entonces, tomando en cuenta que y' es igual, paréntesis, tangente de e a la 3x, cerramos paréntesis, y el otro paréntesis de tangente al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una función trigonométrica elevada al cuadrado, va a afectar a todo nuestro ejercicio, a toda nuestra función. Ahora vamos a ejecutar la fórmula. Y es igual a u a la m. Tomando en cuenta que todo esto lo consideramos como u y el 2 como m. Entonces, pondríamos que y' es igual a m, que es 2, por u. U es tangente de e a la 3x. Y seguimos con m menos 1. Entonces sería 2 menos 1 por la derivada de u, tomando en cuenta que u es todo esto. Entonces ponemos paréntesis, tangente de e a la 3x. Derivada. Entonces vamos a ejecutar todo esto y vamos a sacar todo nuestro... vamos a reducir los términos. Entonces, y' es igual a 2 tangente de e 3x. 2 menos 1 sale 1, pero como el exponente 1 no se pone, se queda de esta manera. Para separarlo vamos a ponerle un paréntesis. ¿Va? Y ahora hay que sacar la derivada de tangente. Para sacar la derivada de tangente tendremos que utilizar también una fórmula trigonométrica. La fórmula que utilizaremos para tangente es
Y es igual a tangente de U y su derivada, considerando que la derivada de tangente secante es y' es igual a secante al cuadrado de U por U derivada. Entonces ahora vamos a sacar la derivada de tangente. Ahora, tomando en y' es igual al secante cuadrado de U por U'. Al ejecutar eso en este término de tangente que nos pide que saquemos su derivada, sería corchete secante cuadrada, que es la derivada de tangente, por e a la 3x, paréntesis, que es u, secante cuadrada por u, que es esto. Este es nuestro primer término y este es el segundo. Este es tomado como u y este pues es tangente. Entonces abrimos otro paréntesis donde es e a la 3x derivada y cerramos corchete. El siguiente paso, si se dan cuenta, nos pide la derivada de e a la 3x. Entonces vamos a utilizar otra fórmula que es la fórmula de las exponenciales. La fórmula que utilizaremos es y es igual a e a la u, que es esta forma que tenemos e a la u, y su derivada sería la siguiente. Y' es igual a e a la u por u derivada. Para el siguiente paso, tomando en cuenta lo que vamos haciendo, y' es igual a 2 tangente, paréntesis, e a la 3x, paréntesis. Para este caso tenemos que separarlo en dos términos, 2 tangente y e a la 3x. Abrimos corchete, e a la 3x por 3, secante cuadrada, paréntesis, e a la 3x, paréntesis, y se cierra el corchete. Esto salió de la secante cuadrada, se mueve al lado del medio para poder acomodar nuestro término. Esto baja y esto también, de este lado. Y tiene que quedar nuestro término trigonométrico en la forma en medio para tenerla acomodada de una manera correcta. Para resolver todo esto tenemos que multiplicar otra vez 2 por 3. Entonces tomamos en cuenta que y' es igual a 6 e a la 3x por tangente de e a la 3x por secante cuadrada, paréntesis, de e a la 3x. Nuestro resultado es este. Nuestro resultado nos queda de esta manera porque multiplicamos. Se multiplica 2 por 3 son 6, e a la 3x, tangente, que es este lado, tangente, se baja este término, tangente e 3 a la x, y se coloca todo esto en esta parte. Y es así como se resolvió, solamente se multiplicaron nuestros números enteros para poder reducir esos paréntesis, y nos queda de esta manera. Y ese es nuestro resultado. Y estas son las fórmulas que utilizamos para este. Son las fórmulas necesarias que se requieren para realizar este tipo de problemas. Si se dan cuenta, aquí utilizamos la regla de la cadena. La regla de la cadena es la que se encuentra cuando dentro de nuestros términos se tiene que derivar. De esa derivada sacamos otra derivada.
Creo que aquí no lo puse así. Ah, no. Ya, se lo puedo borrar. Todas nuestras fórmulas están representadas aquí. Esta es de la primera, donde se considera que esto es M y esto es U. En esto es tangente y esto es U. ¿Va? En la tercera fórmula que implementamos, esto es E y esto es U. Entonces, se hizo de esta manera todo esto. Tomando en cuenta todo, que es E a la U por U derivada. Y este es nuestro resultado. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.